15 minutos pasan de las 10 de la mañana y lo que tenemos ahora es, como siempre, como cada jueves, la columna de deporte del señor Agus Miguel. No sé si lo tenemos ya del otro lado conectado. Hola, Sí, Agus, mira ¿cómo estás? está. Buen día, querido. No Espera se que lo no te escucha, escuchamos. no te escuchamos. Me parece que estás muteado. Ahí va. Ahora sí. sí. Buen día, ¿cómo le va? Buen Ahora día, sí. Agus. ¿Cómo andan? Bien, Bien. ¿vos cómo estás? Bien. Hemos preparado alguna cosita un poco distinta para hoy, Ajá. así ¿Qué tenés que preparado para vamos hoy? a ver cómo sale. Bien, ¿cómo va a salir? Bien, bueno, esperemos que bien. Hablando de fútbol, particularmente nervioso, hoy el Club Atlético River Plate vuelve a las competencias internacionales. Siempre temor, porque Eso de River. Perdón que me desde el dejes temor, así. desde el temor después pueden venir solamente buenas noticias. Ay, Dios. Está bien, ese tocar el fondo para que sí, Tocar el fondo para que todo sea para arriba. para que todo sea para arriba, bien. Es un poco Muy de River una- igual, perdón que te lo diga así, pero la verdad, ¿qué quiere que te diga? Ya empezamos así. 9:30 de la noche hoy. Un criollo completamente cagón, yo lo asumo, lo admito, y se respeta. Bien, Sobre bien. todas las cosas se respeta. Me parece muy bien, me parece muy bien que se asuma. 9:30 de la noche, entonces hoy Libertad 9:30 River. Partido de ida de octavo de final de Copa Libertadores, para si hay algún trasnochada del otro lado. Exactamente. En Paraguay, bueno, sí, un poco eso, por ejemplo, la particularidad de que Seba Driussi vuelve a concentrar contra el mismo rival y en el mismo lugar donde convirtió su primer gol como profesional. También en alguna noche de Copa Sudamericana en aquel entonces, porque también fue más o menos, recuerdo en esta época del año y en ese tiempo la segunda mitad del año se juega la Copa Sudamericana. Nada, datos totalmente irrelevantes. Datito, que pero iba a decir, esperanzador, en la segunda digamos. parte de la columna, pero qué bueno, que uno sabe y los dice. No sé qué estuvieron viendo de fútbol estos días, si estuvieron viendo fútbol. Sabes si que muy poco, Yo Agus. tampoco, nada. Muy poco. Escuchando. Bueno, ¿Qué tenés para mejor contarnos? porque no íbamos a hablar de fútbol todavía. Bien. Particularmente íbamos a hablar a ver, cuando Mati lo tenga, una declaración que dio el presidente de la AFA, el Chiquitapia, Claudio el Chiquitapia, Lo tiene. De pie, por hace favor, 2 gente. días, si no me equivoco, en una convención de fútbol sudamericano en Colombia, que se dio en Colombia, con un medio colombiano, dio una declaración bastante particular que fue levantado por varios medios, así que si la tiene Mati por ahí y la podemos escuchar. Competía solamente en las sudamericanas y creo que eso es lo que está logrando el éxito de nuestra selección mayor, porque realmente es un proceso. Y después, bueno, lo de la liga local, entendiendo que no deja de ser menos que hoy tengamos 6 campeones del mundo jugando en la liga local. Y también fue cuestión de tiempo. La economía ayudó a que haya una AFA sólida, que pueda desarrollar proyectos, los torneos locales muy competitivos, con 6 campeones del mundo. Pero todo es tiempo, todo son decisiones que a veces son las correctas y a veces no, porque muchas veces puedes tomar esta decisión y los resultados deportivos no se dan. Pero nosotros realmente creemos en los proyectos más que en los resultados. Tenemos la suerte que se necesita también de que nos acompañen en este momento, pero en algún momento no siempre ganas todo, porque uno se tiene que acostumbrar, y la gente también. Hay que estar listo también para perder. Hay que estar listo, pero con... Bueno, ahí pasaba Claudio Chiquitapia, bueno, justamente mencionábamos en una entrevista con Win Sports, un medio colombiano, y obviamente lo que se levantó de esa nota, sobre todo, que no sé si lo pudieron prestar atención, que fue una pequeña frase sobre la economía, ¿no? Que él remarca que la situación económica ayudó a tener una AFA estable. Obviamente ese pedacito de la nota se levantó mucho y tuvo mucha circulación,
¿no? Obviamente con títulos como el Chiquitapia Banca al Jabo. destaca la gestión de Milei, Claro. por la economía del fútbol argentino, por lo cual me pareció interesante, que también es un hecho remarcar, entender de por qué el Chiquitapia dijo lo que dijo, y en qué sentido, en cómo la situación económica actual ayuda a los clubes argentinos, porque si algo es cierto es que el tipo de cambio, que esta es la idea principal a lo que se refería, intuyo yo, Chiquitapia, que el tipo de cambio es lo que está ayudando a los clubes a poder hacer estas contrataciones, por ejemplo, de jugadores que vienen de Europa con salarios muy altos y con el mote de campeones del mundo, ¿no? Claro. Sobre todo el hecho de que ese tipo de cambio esté atrasado. Entonces, ¿qué genera eso? Genera sobre todo un dólar, bueno, o sea, justamente eso, un dólar barato, lo cual permite, por ejemplo, que River pueda tener una masa salarial de 100 millones de dólares anuales, por ejemplo. 100 millones de dólares anuales. Sí, o sea, no solamente en contratos de jugadores, ¿no? No, sí. Eso es todo salarial. Todos los empleados del club, a toda la gente que River le paga, el total de salarios es 100 millones de dólares. Eso hace que, por ejemplo, Cavani cobre 3 millones de dólares anuales en Boca, que Paredes también esté cerca de esa cifra, que en su momento Juanfer Quintero en Racing hiciera lo propio, cobraba algo de, si yo no me equivoco, de 2 millones y medio de dólares. Roger Martínez también, en su momento en Racing. A Maravilla Martínez le renovaron por un contrato también de jugador europeo, digamos, después de la temporada que había tenido. Estamos hablando, Entonces, digo, para que diagramemos más o menos este número mensual, porque yo entiendo que es complejo, primero porque son cifras que ninguno tiene ni se acerca, pero sobre todo porque estamos hablando de entre $200.000 más o menos por mes. Alguien que está cobrando 3 palos. ¿Sí? 3 palos anuales, 3 millones anuales son 200 más o menos, 200 y pico de 200.000, ¿no? Dólares mensuales. De hecho, estaba pensando, porque ahí nombraste estrellas, jugadores de elite, pero el otro día me contaba un hincha de Estudiantes cuánto cobraba Lario y me parecía una fortuna, ¿no? Y me dicen, bueno, pero debe cobrar la mitad que Cavani, me dice en un momento. Le digo, bueno, no me compares a Lario con Cavani. Primero fue mi primera respuesta. Pero estamos hablando de eso, 90.000 más o menos dólares mensuales. Estamos hablando de un departamento. Sí, realmente estamos hablando de mucha plata. Pero bueno, me parecía importante, sin intenciones, ¿no?, de dar una columna de economía, pero traer esta distinción de por qué el Chiquitapia habla de la situación económica, ayuda a una AFA estable, aunque también podría hacerse un asterisco ahí, que ya lo vamos a hacer en breve, pero sobre todo cómo la situación económica es cierto que en este caso beneficia a los clubes, porque al fútbol mundial manejarse en dólares es un momento en el que el tipo de cambio atrasado ayuda a que los clubes tengan un dólar barato en ese sentido. Pero bueno, evidentemente esos sueldos europeos, entre comillas, ¿no? Hace que se permita, que también es una de las cuestiones que el Chiquitapia remarca en esa entrevista, que tengamos en simultáneo 6 jugadores de campeones del mundo, digo, que todavía son campeones del mundo hasta que no se juegue el mundial que viene. Claro. Y que en su mayoría, que todos vienen directamente del fútbol europeo, incluso algunos en vigencia, digo. Si bien Di María viene ya para la recta final de su carrera, y ya con una cuestión también, justamente a medida de que un jugador va terminando su carrera, su sueldo también va disminuyendo por una cuestión justamente de que se supone que que su físico también va desmejorando, etcétera, etcétera. Paredes llega a Boca en lo que generalmente se suele decir que es el punto más alto de la carrera de los jugadores del fútbol. 31 años. Y los 32 años aproximadamente, si hay que hacer un estimativo.
Montiel, lo propio, Martínez Cuarta no es campeón del mundo, pero bueno, ganó las 2 Copas Américas, estuvo en la lista, 28 años también, vuelve al fútbol argentino. No sé, de River, bueno, el huevo Acuña también un poco más grande, ya también con algunas cuestiones físicas, pero exactamente lo mismo. Pesela también con 31 años, también. No, Germán más, 34. No, Germán un poco más. Sí, 91. 91, que tampoco, digo, para un central, tampoco es una edad mega avanzada, ¿no? Ya teniendo en cuenta que las carreras de los futbolistas se extendieron mucho más que antes. Pero bueno, también es una cuestión a tener en cuenta y que hará posible que sigamos viendo este tipo de contrataciones en el fútbol argentino. Siempre y cuando no se vaya el dólar a la mierda, porque acá el problema es que si el dólar, si el ministro de Economía se le agota, digo todo esto porque acá relacionamos las columnas de Clara Razu con la de Agus Miguel, y claramente si lo que venimos avisorando en los análisis que hacemos con Clara en relación a que este proyecto económico va a fracasar y que seguramente el dólar en algún momento pegue ese salto, producto de que obviamente los que son los tenedores de bonos van a requerir de los dólares para irse de la Argentina y este modelo económico fracase, bueno, ahí los clubes van a tener un problema, que es el problema central de que reciben pesos. La masa societaria de los clubes, por ejemplo, quienes somos socios de Boca o de cualquier otro club, pagamos en pesos, con lo cual ahí va a requerir de un ajuste económico propio de los clubes. Seguramente algunos clubes hay socios que dejan de pagar la cuota si la cosa se va muy por las nubes. Y sobre todo también la necesidad de desprenderse de esos jugadores o de vender los proyectos jóvenes, que ahí sería el gran problema también, ¿no? De tener que suplir una situación económica proveniente del modelo económico más del propio del país, vendiendo a las promesas del club o a las joyas del club. Pensaba recién en la comparación de River. Me dijiste 100 millones de presupuesto salarial anual y 45 fue la venta de Mastantuono al Real Madrid. Exactamente. Bueno, muy bien, como ahí dijo Franco, me iba a meter también en eso. O sea, ¿qué sucedería si explota todo por los aires? Bueno, ahí los clubes van a estar, en algunos casos, en un problema, porque hay algunos contratos que se van ajustando con el precio del dólar. Claro. También, por lo menos, que era la metodología que hasta hace unos años se utilizaba al momento de firmar los contratos, se fija el precio del dólar en el cual se le va a pagar a los jugadores. En realidad, bueno, eso es como cada contrato en particular, pero en algún momento en Boca hubo mucho revuelo porque a qué jugador era, el dólar estaba, como yo te diga, a 900 y le estaban pagando un dólar a 200 pesos. No me acuerdo con quién era, que terminó yéndose libre, si no me equivoco. Mira, creo que uno de los casos fue Roncaglia, si no me equivoco, pero no en el regreso desde Chipre, sino en su primera etapa. Y después otro de los mecanismos de estas características que recuerdo son los del dólar blue, porque cuando había un dólar ilegal que funcionaba y que circulaba, todavía existe. La cosa que hoy no es tan publicitado en los medios de comunicación y no se habla de cuánto vale. Pero muchos jugadores cobraban, tenían en su contrato establecido que iban a cobrar lo que era este dólar financiero, por llamarlo de alguna manera, y no el dólar oficial. Con lo cual los contratos de los jugadores todos van a depender de, en este caso, de qué cotización pusieron a la hora de firmar el contrato. Exacto. Que también era un poco un mecanismo era el mecanismo que tenían los clubes para justamente apañarse un poco la volatilidad del dólar, ¿no? Pero bueno, tampoco sé si la verdad es que sigue manejándose así, viste que los contratos también la forma de los contratos van modificándose como muy fugazmente, sobre todo por estas cuestiones, ¿no? De la economía argentina. Y por último, mencionar que vos traías a la mesa la venta de Mastantuono, que hay que destacar que en los últimos días, hace una semana ya, a través de un DNU, el gobierno aumentó las alícuotas de aportes
del 7,5% al 13%, y las retenciones del 8% al 19,12%, en varias cuestiones relacionadas específicamente al fútbol y el deporte. Lo cual, por ejemplo, justamente en ese momento, la cuestión de que de la venta de Mastantuono en 45 millones al Real Madrid, el gobierno retendría algo así como el 20%, que serían unos 10 millones de dólares, un poco más incluso, de la venta de Franco Mastantuono, lo cual también, obviamente, desde River generó malestar, e incluso las negativas, ¿no? De decir, no, es el 20% de la venta, lo cual es, a ver, al lado de los 100 millones de dólares de gasto salarial, parece una cifra insignificante, pero, bueno, a ver. Sí, es el 10%. Justamente calculan ese 100% de que pueden pagar ese 100% porque más tanto no lo venden en 45, claro. No es porque lo venden en 35. Claro. Así que también es una cuestión que va a haber que ver cómo se resuelve, porque, a ver, las ventas más grandes de los clubes son generalmente el exterior, no son entre clubes argentinos. Justamente son los clubes europeos. Por ejemplo, ahora el central de Belgrano, Troilo, se va vendido a Italia por 8 millones de dólares. Uh-huh. Para Belgrano es la venta más cara de la historia, claro. Y lo es por un defensor, que todos sabemos que los defensores son, entre comillas, más baratos que los delanteros. Sí. Así que también hay que ver cómo se desenvuelve ese aspecto que también impacta directamente en la economía de los clubes. Agus, pensaba en esto último, como dato, no lo sabía, y sobre todo teniendo en cuenta la promesa de campaña y gran parte si se quiere, del discurso del gobierno libertario en relación a la no creación de nuevos impuestos, al no aumento de impuestos. En este caso, existe ese aumento de impuestos y está focalizado particularmente en áreas deportivas y particularmente en áreas de traspasos, ¿no? En este mundo en el cual se mueven muchos millones de dólares. Digo, esto es interesante, no con esto estamos diciendo que el Estado no tiene que recaudar, y sobre todo buscar instrumentos propios, sobre todo cuando hay una cantidad de millones de dólares que se mueve, a veces incluso hasta sin control. Sí, obviamente. Justamente hoy o ayer, mejor dicho, fue noticia, por ejemplo, esta especie de freno que le quiere poner la FIFA a los traspasos entre clubes que son propiedad de los mismos dueños, ¿no? Porque claro. Justamente así como bien vos decís, sucedió el caso de Thiago Almada, que va vendido el Botafogo al Lyon casi por 0 pesos. Claro. Ni siquiera por $0, sino por 0 pesos, ya que como son del mismo dueño se lo traspasan entre mediante préstamos y demás. Pero sí, a ver, es un mercado. El fútbol de la sociedad anónima, digamos. Estos son los vericuetos del fútbol de la sociedad anónima, muchachos. El que los defiende, el que les gusta, así va a funcionar. También es innegable que el fútbol no deja, obviamente, de ser un negocio y de tener también como mecanismo de subsistencia de los clubes, de la necesidad de recaudar, y ese negocio genera millones de dólares, pero bueno, también hay que tratar de buscar un punto medio entre lo que es la recaudación del Estado, que evidentemente tampoco está mal, porque digo, son cuestiones que están sucediendo en Argentina y que es una forma de recaudar el Estado, pero también es cierto que hay que ver cómo impacta ello en los clubes argentinos, ¿no? Sí, y como siempre depende para qué. Pues si vos vas a recaudar para seguir fumándotela con Caputo, la verdad, mejor dejásela a Belgrano, que acaba de hacer una venta histórica. ¡Amo! Pero bueno, esto, no sé, me pareció interesante traer un poco esta discusión de la economía en el fútbol, obviamente todo a partir de esta declaración de Chiquitapia, que evidentemente por los tuiteros libertarios fue levantado como el gran amorío entre Chiquitapia y Javier Milei. Sin embargo, difícil. Obviamente tenía difícil, sobre todo por las cuestiones que todos conocemos, que han sucedido en campaña, sobre todo en la campaña antes del balotaje,
Y que también hay que poner en contexto lo que dijo el Chiquitapia, que es innegable que un dólar que está atrasado y que está barato le conviene a los clubes argentinos para grandes contrataciones, por ejemplo, de 6 campeones del mundo. Tal cual. Tal cual. Agus, espectacular, la verdad, todo este abordaje. Ya hemos hablado incluso también aquí de el acuerdo entre la provincia de Buenos Aires y la AFA para la utilización del estadio Diego Armando Maradona para que compita la selección argentina, así que quizá tengamos a la selección argentina jugando algún partido eliminatoria aquí en tierras platenses. Y ya podemos hablar más adelante, te la tiro para alguna próxima columna, la posibilidad de que Boca juegue de local aquí en La Plata, teniendo en cuenta las obras que se están proyectando para la Bombonera, así que también te lo tiro por la cabeza como algún temita interesante para abordar próximamente. Y allí la hinchada gritando vamos Boca. Bueno, y buena fortuna hoy, 21:30, entonces Libertad va a recibir a River Plate. Sí, si no me equivoco, bueno, de la Copa Libertadores el único argentino que juega hoy. Sí, la Copa Sudamericana, entiendo que Lanús... Godoy Cruz y Lanús. Al Córdoba, y Godoy Cruz con Atlético Mineiro. También van a disputar sus partidos hoy. Mucha acción y sobre todo, salvo algunas excepciones, muy buenos resultados para los equipos argentinos, por lo menos en lo que han sido la jornada de martes y miércoles en el fútbol sudamericano internacional. Así que el único derrotado fue Racing. Después el resto, todos han logrado. Claro. Bueno. Justamente Avellaneda no ha tenido una gran semana hoy, luego de haber empatado los clásicos y bueno, perdido en sus respectivos encuentros. Pero los partidos de ida, así que tampoco pongamos todo este clima de llanto. Los partidos de ida. Falta la vuelta. Y todos van a jugar de local en los partidos de vuelta. Así que todos van a tener la fortaleza de la localía para que sus hinchadas hagan lo propio y por lo menos empujen al equipo a dar vuelta a los resultados que encima fueron por la mínima ambos. O sea, Independiente y Racing perdió 1-0. Sí, mucha expectativa con los clubes argentinos, por eso que decís, todos van a definir de local. Así que también vamos a estar repasando eso la semana que viene, probablemente ya desde el estudio. Bien, sí. así nos gusta sobre todo. Che, y hoy estábamos hablando de Franco Mastantuono, que está cumpliendo 18 años, está cumpliendo la mayoría de edad. El día de hoy. Exactamente, el día de hoy, que fue su presentación, si alguien quiere ir a buscarlo. Muy temprano en nuestra hora, ya por la diferencia horaria, pero fue presentado en el Real Madrid, justamente porque... ya lo habíamos mencionado, para que no sea por patria potestad, tenían que esperar a que cumpla la mayoría de edad para presentarlo oficialmente. Perfecto. Querido Agus Miguel... Con el número 30 al final, perdón. ¿Cómo? Con el número 30 al final. Con el número 30 en la espalda. Bien. En algún momento se especuló con que pudiera utilizar la 25 que en la quiniela de la gallina. En algún momento se especuló con esa posibilidad, pero al final va a usar la 30, que es la que está usando en River Plate. Bien, perfecto. Y gracias, Agus. Aprovechamos también a saludar a toda la gente de Bahía Blanca, especialmente a Villa Mitre, que hoy está cumpliendo 101 años. La Villa, el histórico club de la ciudad de Bahía Blanca, el grande del sur, podemos decir, Villa Mitre, la ciudad, como les gusta a todos ellos. Así que feliz aniversario, 101 años de la fundación de Villa Mitre. Agus, fuerte abrazo. Igualmente, esta semana que viene. Que andes muy bien. Chau. Parte de esta columna deportiva que ustedes van a poder revivir, obviamente, en Trinchera TV, como todos las columnas del querido Agus Miguel. Hoy, con faceta económica.